Hola a todos, bienvenidos a la segunda complementaria virtual de Macro 3. El tema de hoy vamos a hablar sobre la economía de las ideas. Hasta el momento hemos hablado sobre cómo la acumulación de capital físico y capital humano genera crecimiento en la economía. Hasta este punto hemos dejado esa variable de tecnología como exógena y como una variable determinada por otros agentes, más no por los agentes internos de la economía. Cuando hablábamos de crecimiento y que esta variable crecía, nunca nos preguntábamos qué se está haciendo, qué está pasando en la economía que hace que la tecnología crezca. En, Desde este momento en adelante vamos a endogenizar esa variable y lo que vamos a hacer es que la decisión de inversión en tecnología o el crecimiento de la tecnología va a estar dado por los agentes. Entonces, es importante porque antes hablábamos que la acumulación de capital era cada vez menos y menos potente a medida que los países se hacen más ricos. Y cuando se estaban acercando como el estado estacionario, se empezaban a frenar ahí. Pero ¿qué tan realista es esto? ¿Qué tan cercano es a lo que vemos en el crecimiento? ¿Será que los países cada vez más ricos se están acercando a su estado estacionario? ¿O hay otro motor de crecimiento en la economía eh, que no hemos incorporado en el modelo? Para esto vamos a hacer una pequeña introducción sobre la economía de las ideas, de cómo se crean, por qué tenemos patentes, que es este video. Luego en el siguiente video vamos a hablar de Romer 90 y toda la intuición alrededor de su paper y del modelo de crecimiento tecnológico endógeno. Por este motivo, por el crecimiento tecnológico endógeno, por los aportes que Romer hizo, se ganó un premio Nobel en el 2018, el cual compartió con William Nordhaus. Aprovechando esto, vamos a hablar un poco sobre las externalidades ambientales y el cambio tecnológico endógeno. Una de las externalidades ambientales más grandes es el cambio climático, por la cual William Nordhaus compartió el Nobel con Romer y que al parecer son temas muy distintos y externalidades a veces lo hablamos muy en temas micro, pero la teoría ha avanzado a mostrar cómo la macro y en particular cómo el crecimiento tecnológico endógeno puede solventar esta crisis ambiental. Por último, vamos a hacer un ejercicio sobre el tema. Entonces, a medida que los países van creciendo, uno se da cuenta que hay un patrón en que van generando mejores y más seguido, con mayor frecuencia las ideas. Entonces uno se empieza a preguntar qué tengo que hacer o cómo tenemos que hacer para tener más y mejores ideas. De manera individual, uno creería que una buena idea puede ser suerte o azar, que se ocurre en la ducha o después de dormir. Piensen cuando ustedes están haciendo a veces actividades cotidianas y generan una idea o una forma de desarrollar un problema o de ver algo. Mirando un poco más en temas macros, la creación de ideas deja de ser tan aleatoria. Hay ingredientes claves que estimulan la generación de ideas. Antes que nada es súper importante aclarar, las ideas no caen del cielo. Este, Estos eventos aleatorios o de suerte que uno piensa están dados por ciertos factores que vienen de atrás. Es decir, piensen en lo que está sucediendo con lo del coronavirus en Colombia, donde las grandes universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, están generando ideas y están generando procesos para hacer frente a esta crisis. ¿Sucedería esto si en estos ámbitos académicos no fueran tan altos? Como la calidad de las universidades que nombré no fueran tan altos como lo son. Entonces, las ideas crecen en un suelo fértil. Necesito componentes en mi suelo para que la gente o la población que tenga en mi país puedan generar ideas. Esos componentes los llamamos buenas instituciones. Vamos a hablar un poco de las patentes y las ideas, que son parte de esas instituciones de las que queremos nombrar. Es importante decir que el primer objetivo de una buena idea, una vez creada la buena idea, es que ésta se esparza tan libremente como sea posible. Entre más gente llegue, más grandes serán las ganancias que pueda tener el inventor. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿cuál es el problema acá? El problema realmente es que si cualquier persona puede usar la idea, entonces ¿por qué tendría alguien que más pagar por ellas?
Y sin los incentivos correctos, ¿por qué los inventores estarían creando ideas? Entonces, entendiendo todos los beneficios de las ideas, uno podría decir que busca que se creen nuevas ideas para que haya crecimiento económico. La idea es ver esas instituciones que nos hacen la creación de mejores ideas. Algo muy importante, y es una cualidad de las ideas, que lo vamos a ver en el segundo video, es que las ideas no son rivales. Es decir, el hecho de que yo obtenga una idea no quiere decir que otra persona no la pueda obtener. Piensen en este video o en las clases que han visto hasta ahora. En el momento que ustedes están recibiendo información de alguna persona, o sean límites, derivadas, el problema del consumidor, el problema del hogar, de la firma, en ningún momento están impidiendo que otra persona acceda a esa información. Entonces, esto es una característica particular de las ideas, y es que las ideas no compiten, se esparcen libremente y no hay una competencia entre los agentes para quedarme yo con esta información y que usted no la tenga. No hay forma en particular de hacerlo. Desde el libro de álgebra de Baldor hasta Stewart y cálculo diferencial, cualquiera de esas formas han pasado generaciones tras generaciones a esparcir las ideas. La ecuación de la derecha es una simplificación de cómo se generan estas ideas. Y es, para generar ideas, yo necesito población que genere ideas, incentivos correctos para que esas ideas, para que haya estimulación de la creación y que la productividad de esas ideas de la creación sea muy rápida. La población. Una buena noticia es que la población está creciendo. Pero más importante aún es que la población de inversores está creciendo mucho más rápido. Estos son datos del 2012. En Estados Unidos, 4 de cada 1000 personas están involucradas directamente en la creación de ideas. Eso es mucho, poca gente. Al comparar con otros países, uno se da cuenta que el número de creadores por cada 1000 es un poco más alto en otros países como Finlandia, Corea, Japón, Canadá, Alemania. En particular en China, 1 de cada 1000 personas era un investigador. Aún así, cuando uno se pone, uno diría, uy, es un cuarto más pequeño que el de Estados Unidos. Pero al mirarlo con el tamaño poblacional de China, 1 de cada 1000 personas sea un investigador, es una gran cantidad de investigadores. Por eso, hoy podemos conocer a China como el líder de la investigación. Lo más fascinante de China es la velocidad a la que están aumentando el número de investigadores. En el 2000, China tenía medio investigador por cada 1000 personas. Así que para el 2012, China había duplicado el número de investigadores, ya que tenía 1 por cada 1000 personas. En solo 10 años, China logró duplicar el número de investigadores. A esa tasa, el crecimiento de investigadores en ese país es absurdo. Pues no absurdo, es buenísimo. Lo que nos sirve a nosotros es que mientras China y los otros países se vuelven más y más educados y más ricos, el número de investigadores y de ideas crece. Y como ya habíamos hablado que las ideas son no rivales y se hacen para ser compartidas, esto genera muchos beneficios para todos. Esto es solo por el hecho de que las ideas se construyen para ser compartidas. El segundo punto son las instituciones y los incentivos. Y uno piensa, ¿qué también es un país incentivando la creación de ideas? Se está globalizando los mercados, lo que hace que los mercados sean más grandes y esto incrementa los retornos de la investigación y el desarrollo. Además, las instituciones alrededor del mundo se están haciendo mejores. De hecho, se están moviendo hacia proteger los derechos de propiedad intelectual. Todo esto ayuda a incentivar la producción de ideas. Se puede ver que el efecto de las instituciones en el siguiente hecho. En 1990, solamente 7 países tenían el 92% del gasto mundial en investigación y desarrollo. Es decir, 7 países del mundo tenían acumulado más del 90% de la producción de ideas. Hoy en día, bueno, en el 2012, esas 7 naciones solo tenían el 53% del gasto mundial. El resto se había repartido alrededor del mundo. Es decir, el mundo no solo está invirtiendo mucho más en investigación y desarrollo que antes, sino que los 7 originales, ya sabrán cuáles, como Estados Unidos, Inglaterra, Australia,
se le han sumado otros nuevos países como China, Corea, Brasil. Entonces, aumentar el gasto en investigación y desarrollo, abrir los mercados y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Sobre este segundo punto voy a hacer 3 ejemplos rápidos. El primero de ellos es la lanzadera volante. La lanzadera volante fue uno de los inventos más importantes de la revolución industrial. La lanzadera mejoró los telares, haciendo que la producción de telas fuera mucho más fácil, más rápida y más barata. Eso hizo posible que la gente alrededor del mundo tuviese ropa nueva y limpia. Por primera vez en la historia de la moda ya no era algo solo para gente muy rica como la realeza, sino que podía acceder mucha más gente. Tal vez no toda la población, pero sí mucha más gente. En términos como economistas, piensa en todo ese impacto que tendría sobre la salubridad de la población. La lanzadera fue inventada por este señor, John Kay, en 1733. ¿Qué obtuvo Kay por todo el esfuerzo? Ya que la idea no nació del cielo, ya que tuvo que invertir tiempo. De hecho, su papá era tejedor, fue parte de la experiencia que tuvo que pasar con John Kay, como todo ese esfuerzo de ese invento que revolucionó el vestir y la salubridad de la gente, que ganó él. Pues los tejedores pensaron que el invento de Kay les iba a quitar el trabajo. Se fueron en contra de las nuevas máquinas de tejer y le quemaron la casa. A pesar de crear uno de los inventos más importantes para impulsar la revolución industrial y mejorar el mundo, Kay, al temer por su vida, se voló a Francia, donde murió siendo un hombre muy pobre. Al ver qué le pasó a Kay, ¿ustedes quisieran perseguir o buscar inventar algo en 1733? Vean la historia de Kay y compárenla con la de Steve Jobs, como el gran innovador de nuestra época, por decirlo así. Por las ideas de Jobs, no solo hizo mucha plata, sino que ganó muchos premios culturales. Se convirtió en un ícono que mucha gente quiere imitar. Esto devuelve la idea a instituciones, incentivos, y nos tenemos que encontrar en cuáles son las instituciones y los incentivos de la gente para generar mejores ideas. ¿Qué hubiese pasado si este señor no se hubiera volado a Francia? ¿Qué hubiese pasado si se hubiera quedado en Inglaterra y la gente hubiera reconocido todo su esfuerzo y lo hubiera adaptado? Mucho tiempo después de que él se murió, obviamente, la lanzadera volante fue adoptada. ¿Listo? El segundo ejemplo es la ópera en el norte de Italia. Estas dos señoras investigaron cómo los derechos de propiedad de la ley francesa de Napoleón trajo al norte de Italia cuando lo invadió, produjo mejores obras de ópera. La historia es la siguiente. Antes de que Napoleón llegara, no habían derechos de propiedad intelectual de la ópera en el norte de Italia, en Lombardía, toda esta zona hoy afectada fuertemente. Cuando alguien creaba una nueva obra, vendía como el libreto, se lo vendía al dueño del teatro, lo que hacía que perdiera los derechos de propiedad sobre la reproducción. Esos derechos de reproducción se iban al dueño del teatro. Si la obra era mala, la temporada terminaba muy rápido y ellos iban y conseguían otro compositor al cual podrían comprarle su obra. Ser compositor en aquella época era predominantemente de clase alta. ¿Por qué? Porque era un lujo generar óperas, ya que usted solo las vendía y no recibía nada por la reproducción de ellas. Eso creaba incentivos también a que la gente produciera óperas que no se vendieran mucho, que no se reprodujeran mucho y las tuvieran que estar creando tanto para poder seguir generando ingresos. Cuando llegó Napoleón, impuso la ley francesa, entre esas los derechos de propiedad, y lo que hizo fue que los derechos de reproducción de la obra pasaran de manos del dueño del teatro al compositor. El compositor ahora tenía muchos más incentivos para crear mejores óperas. Y esto se debe a que cada vez que su ópera se reproduciera, él estaba ganando beneficios o estaba recibiendo regalías de la reproducción de estas óperas en el teatro.
El tercer ejemplo son los medicamentos. Piensen que ustedes son unos inventores de una nueva droga, pastilla, medicamento o fórmula revolucionaria. Al crear esta nueva fórmula, usted tuvo que invertir muchísima plata. No solo invirtió plata en la investigación y el desarrollo, sino también en la aprobación de la licencia que le da la FDA. Sin la protección de los derechos de propiedad de su fórmula, entonces una vez usted descubre la fórmula del nuevo medicamento, cualquier persona podría copiarla y hacer una réplica de esta droga. Por ejemplo, una vez las farmacias o las farmacéuticas tengan esta fórmula, la producción es relativamente barata, teniendo en cuenta los costos que se invirtieron en la investigación y en desarrollo y hasta en la licencia de la FDA. ¿Qué pasaría entonces con el precio de esta droga? Caro. Pues una vez el precio sea lo más bajo posible, no hay manera de que usted recupere todo lo que ha gastado en investigación y en desarrollo. Entonces, probablemente usted no querrá desarrollar nuevas ni buenas ideas. Y hasta ahí queda. Hoy en día, en Estados Unidos y en la mayoría del mundo, las ideas son producidas por beneficio. Las ideas son producidas por beneficio. 70% de los gastos en investigación y desarrollo son dados por el sector privado. En Japón es mucho más alto. Mientras uno cree que las ideas individuales son cosas de suerte, uno ve que el florecer de las ideas está en los lugares donde las instituciones correctas permiten crear nuevas ideas, perseguirlas y mejorarlas. El tercer punto de nuestra ecuación es las ideas por hora, y eso está dado hacia qué tan productivas son las ideas. Suponiendo que tenemos muchos creadores de ideas con los incentivos correctos, ¿qué tan productivos son los creadores de las ideas en la creación de ideas? Valga la redundancia. Pues pensemos en que los retornos decrecientes en la producción de ideas. ¿Qué significa tener esto? Significa que a medida que hayan más investigaciones, a medida que las ideas crecen y se producen, necesitan más investigadores y mejores incentivos solo para mantenerse al día con las ideas y la revolución de las ideas. Aunque parece que hoy en día la creación de ideas depende menos de genios solitarios, antes hablábamos de Albert Einstein y Isaac Newton, hoy hablamos de equipos grandes como Apple, Google o Facebook, aún hay evidencia que muestra que cada vez es más caro producir nuevas ideas. También podemos hablar un poco si las ideas tienen retornos crecientes. Ahora tenemos mucha tecnología que hace que la producción de ideas sea más fácil. Por ejemplo, Internet. El Internet hace que sea más fácil crear nuevas ideas. Internet ha abierto el mundo a más creadores. Antes la gente no tenía acceso a esto. Gracias al Internet podemos tener clases virtuales sin necesidad de estar presenciales. Y tienen más acceso al conocimiento. Pronto, las nuevas tecnologías van a revolucionar la producción de ideas. Piensen un poco en la inteligencia artificial, cómo esta puede acelerar la producción de ideas drásticamente. Ya cumplimos los 3 ítems de nuestra ecuación, entonces necesitamos más gente sobre todo creadora de ideas. Necesitamos incentivos que estimulen la creación de ideas, en este punto hablamos de las patentes, y que esas ideas sean mucho más productivas. Sin embargo, a medida que tenga un mundo más copado de ideas, la productividad crear una nueva idea es mucho más difícil. Piensen tal vez que antes se creó el bombillo, o cuando se creó el bombillo, hoy en día hacer un invento del tamaño del bombillo es un poco más difícil. O cuando se revolucionó el iPhone, cada vez se dan cuenta, al crear una nueva versión de iPhone, el avance tecnológico no es tan drástico como cuando llegó el iPod. En el siguiente video voy a presentarles el modelo de Romer 90, por el cual se ganó el Nobel de Cambio Tecnológico Endógeno, y vamos a hablar sobre las externalidades ambientales y el cambio tecnológico.